Mañanas en Libertad. El ex jefe de gabinete de Pedro Sánchez y amigo personal del presidente, Juan Manuel Serrano, investigado en el denominado caso Leire, autorizó durante su etapa al frente de Correos varios contratos bajo sospecha. Entre ellos figuran adjudicaciones a Sortis Networks, empresa vinculada a un empresario panameño relacionado con Antonio Hernando y José Blanco, a Huawei, a Aboris, entonces participada por Globalia, y a las empresas de Juan Carlos Barrabés, empresario vinculado a Begoña Gómez. Como ejemplo, en 2021 Serrano adjudicó a Sortis Networks un contrato de 2 millones de euros para un servicio de consultoría en telecomunicaciones. Entre los administradores de la firma figuraban Javier Martínez Hacha, amigo de Antonio Hernando y cofundador junto a José Blanco del despacho Acento. La adjudicación fue cuestionada por su elevado importe, por recaer en una empresa poco conocida en España y porque Panamá había vuelto a figurar en la lista de jurisdicciones no cooperativas de la Unión Europea, pese al compromiso del gobierno de no contratar con empresas radicadas en paraísos fiscales. ¿Alguien pensaba que lo de arruinar Correos era simplemente estupidez? Están empezando a salir los contratos que el amigo de Sánchez, el ex jefe de gabinete de Sánchez, el presidente de Correos nombrado por Sánchez, se dedicó a dar a empresas, en fin, peculiares. Una empresa panameña propiedad de un amigo de Antonio Hernando, que ayer veíamos la noticia de que la UCO estrecha el cerco sobre él. Contratos también a empresas de Barrabés. Uy, a ver si al final Begoña va a terminar implicada en más cosas. Contratos también a Huawei. Contratos a Globalia. Al final resulta que todos los casos de corrupción van a terminar conectados unos con otros. Una cúpula de chorizos se hizo con el mando del Partido Socialista primero y del Estado después, y han estado robando absolutamente todo, siempre presuntamente, claro. Estamos hablando de que Pedro Sánchez tiene un amigo que es su jefe de gabinete hasta 2018, cuando llega a la Moncloa. Llega a la Moncloa y prescinde de él, pero no porque le mande al destierro, no porque se hubiera cansado de él, no porque pensara que no le necesita, es que le necesitaba para tareas más altas. Por ejemplo, para situarlo al frente de Correos y que el dinero empezara a fluir. La trama de las cloacas, dirigida según el juez por Santos Cerdán y Leire, empezó a actuar a calzón quitado contra jueces, contra fiscales, contra miembros de las fuerzas de seguridad a partir de la semana en que Sánchez se dedicó a meditar acerca de su futuro cuando imputaron a Begoña, pero antes los elementos constitutivos ya estaban todos colocaditos en distintos puntos de la estructura del Estado. A Leire Díez se la mete en Correos antes de aquella semana, se la mete con un sueldazo. En 2 años se embolsó 250.000 euros entre unos conceptos y otros. Luego, lo gracioso es que los terminales mediáticos del PSOE, cuando salta el caso Leire, empiezan a decir, no, esa es una pequeña Nicolasa. Jolín, una pequeña Nicolasa enormemente bien remunerada. Una pequeña Nicolasa del núcleo de confianza de Pedro Sánchez. Una pequeña Nicolasa que acompañaba a Sánchez a los mítines, que le llevaba a las redes en las primarias, que a la que Sánchez, o mejor dicho, el amigo de confianza de Sánchez, mete en Correos y empieza el desfalco, presuntamente, claro. ¿Cuánto dinero han robado en Correos? Presuntamente, claro. Estamos viendo que ya salen las conexiones con el despacho del lobby de Pepiño y de Alfonso Alonso, ese lobby llamado Acento, donde están a pachas el PP y el PSOE. Madre mía, las cosas que explica de nuestra reciente política esa, en fin, nada santa colaboración en negocios de exdirigentes del PSOE y del PP, ¿verdad? Bueno, pues empiezan a aflorar los contratos de Correos
sometidos a escrutinio, los contratos de correos bajo sospecha, y ya son 2 días sucesivos que salen noticias sobre Antonio Hernando. Yo creo que está calentando en la banda para incorporarse al grupo de los imputados. ¿Y de ahí a dónde se llegará? ¿A Acento? ¿A El One? Pues ya iremos viendo, ¿verdad? Por lo pronto salen más datos de otras empresas. Ya conocíamos varias. La Empresa Nacional del Uranio, Correos hasta cierto punto, Traxa, Ineco. Bueno, pues otra empresa más que el PSOE utilizaba como agencia de colocación de socialistas. Escuchen. La empresa pública ISDEFE, Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España, dependiente del Ministerio de Defensa, ha quedado en el foco tras la dimisión de su directora cooperativa, Teresa Castillo, investigada en el denominado caso Leire. Su salida ha vuelto a poner el foco sobre una compañía que, según fuentes consultadas por ABC, se ha convertido en una agencia de colocación para perfiles vinculados al PSOE y a la Moncloa. Esas mismas fuentes sostienen que varios cargos próximos al partido han sido incorporados con salarios elevados pese a su escasa experiencia en el sector. La empresa, que gestiona proyectos estratégicos para el Estado, tampoco publica en su web las retribuciones de su cúpula directiva, pese a las exigencias de transparencia. ISDEFE está presidida por Manuel Cutrín, exdirigente del PSOE en Lugo. Según la documentación consultada por ABC, percibe un salario de superior a los 150.000 euros, mientras que su predecesor llegó a superar los 206.000 euros. Manuel Cutrín. No había oído ese apellido en mi vida. Bueno, el caso es que ha tenido que dimitir una de los altos cargos de ISDEFE por su implicación en el caso Leire, y pues sale a la luz pública cómo el PSOE ha estado utilizando a ISDEFE, la empresa de desarrollos militares, para colocar más gente suya. Pero ¿cuánta gente tiene colocada el PSOE en distintas empresas públicas, distintos organismos? ¿De cuánto hablamos? ¿De miles? ¿De decenas de miles? Se han apropiado del Estado. Han utilizado las empresas para colocar a compañeros de partido, para colocar a amantes, para colocar a pilinguis que encontraban por la calle, para colocar a todo tipo de personas para que vivan a nuestra costa. Y luego hay gente que se pregunta, ¿pero cómo es posible que haya gente que siga votando al Partido Socialista? Oiga, no sé, es que estamos viendo que la cantidad de gente que come de simplemente estar el Partido Socialista en la Moncloa es brutal. Porque todo esto no sería posible sin la Moncloa. Evidentemente el poder municipal, el poder autonómico, pues vertebra un partido, permite tener un partido pues que de cara a las elecciones sepa movilizarse, agite la calle, acompañe a los candidatos, haga campaña puerta por puerta. La estructura municipal y autonómica, pues hombre, da al partido solidez y permite robar mucho, ¿eh? Pero ya lo que se puede robar desde la Moncloa es brutal. La cantidad de gente que puedes colocar en todo tipo de organismos. Estamos hablando, pues eso, posiblemente de decenas de miles de colocados a dedo en distintos lugares. La buena noticia, pues que si mañana entra un gobierno dispuesto a trabajar para los españoles, va a dejar en la calle a un montón de gente absolutamente inútil, que cobra sin aportar absolutamente nada. Lo cual nos lleva a una reflexión. España es un país enormemente rico. La cantidad de parásitos que estamos sosteniendo y todavía no hemos quebrado es una cosa espectacular. Bueno, dentro de lo que es España, pues estamos viendo que el choriceo se ha generalizado hasta extremos sonrojantes con Pedro Sánchez. Pero luego
Hay ciertos enclaves con su propia particularidad donde al choriceo normal pues se le añade más capas de choriceo. Por ejemplo, en el País Vasco, esa comunidad autónoma que se alimenta de lo que roba al resto de los españoles a través de la estafa del cupo, pues como sobra el dinero, se regalan las percepciones de renta mínima garantizada. Ayer el Servicio Vasco de Empleo confesaba que no localiza a 41.000 perceptores de la renta de garantía de ingresos. Escuchen. El Servicio Vasco de Empleo ha publicado en lo que va de año cerca de 41.400 notificaciones en el Boletín Oficial del País Vasco dirigidas a perceptores de la renta de garantía de ingresos con los que no ha logrado contactar por las vías habituales. La publicación en el Boletín Oficial constituye el último recurso previsto para comunicar resoluciones o requerimientos cuando no es posible localizar a los beneficiarios en sus domicilios. Sin embargo, los datos remitidos por el Departamento de Economía, Trabajo y Empleo al Parlamento Vasco reflejan la escasa eficiencia de este procedimiento. En los últimos 12 meses, solo el 1,13% de los afectados acudió a una oficina del Servicio Vasco de Empleo para recoger la documentación dentro del plazo de 5 días hábiles establecido tras la publicación del aviso. 41.000 personas perciben la renta de garantía de ingresos sin que se les pueda localizar. Ya. Recuerden ustedes que no son pocas las noticias que llegan del País Vasco de gente que tiene origen extranjero, origen extracomunitario y que vive en Francia o en Londres y cobra en el País Vasco pues auténticas fortunas en forma de ayudas públicas. Recuerdo el caso del senegalés, era que vivía en Londres y cobraba cerca de 10.000 euros al mes en ayudas públicas en el País Vasco. Total, como les sobra el dinero porque se dedican a estafar al resto de los españoles, pues ¿para qué van a controlarlo, no? Pero, claro, esto plantea algún problema adicional. ¿Estamos seguros de que este dinero que va supuestamente en ayudas sociales no vuelve hacia los partidos que conforman el gobierno vasco? Si no podemos ni localizar a los perceptores, ¿qué seguridad tenemos de que ese dinero no está luego entrando en la caja del PNV o del Partido Socialista o de Bildu? Si no hay manera de controlar el destino del dinero, ¿dónde acaba realmente el dinero? Y aún sin suponer que haya retornos hacia los partidos que conforman el gobierno vasco, nos están diciendo que es perfectamente posible que aquí llegue gente de fuera, se empadrone en el País Vasco, acceda a una serie de ayudas y luego se piren a vivir a otro lado y sigan cobrando las ayudas, ¿no? De hecho, ya han saltado algunos casos notorios a la palestra. Pues nada, estupendo. Eso sí, todos los extranjeros que lleguen a partir de ahora van a poder gozar del privilegio de cambiarse de sexo directamente en la documentación. Escuchen la última marlascada. Una orden de la Dirección General de la Policía permitirá a los extranjeros residentes en España solicitar el cambio de sexo registral y nombre en sus documentos de identificación, según ha informado el Ministerio del Interior. La medida afecta, entre otros, a la tarjeta de identidad de extranjero, el certificado de registro de ciudadano de la Unión Europea y la cédula de inscripción de extranjero indocumentado. El protocolo prevé dos supuestos. Si la persona no puede modificar sus datos en su país de origen, la policía solicitará un informe al Ministerio de Asuntos Exteriores que acredite esa imposibilidad y, si se confirma, actualizará el registro central de extranjeros y expedirá un nuevo documento. Si el cambio ya se realizó en el país de origen, bastará con presentar el pasaporte o documento de viaje que lo acredite para actualizar la documentación española. ¡Qué bien! Ahora todos esos menas falsos que tienen 30 años pues podrán declararse mujer y luego, por ejemplo, decir que les ha golpeado algún compañero, declararse mujer maltratada, y si les pillan que no son menas, pues entonces dicen, bueno, pues a cobrar ayudas por maltrato, ¿no? Vamos a ver. Resulta que se va a permitir
a los extranjeros cambiar de nombre y de sexo en sus documentos. ¿Extranjeros legales, ilegales? ¿Extranjeros sin pasar por ningún tipo de prueba? Es decir, no se va a hacer una evaluación psicológica para ese cambio de sexo. Pues no se puede hacer una evaluación psicológica, porque de hecho, tal como está la ley ahora mismo en España, alguien no tiene más que declararse del sexo contrario para automáticamente cambiarlo en el registro, con lo cual, pues se aplicará, intuyo, lo mismo a los extranjeros, según Marlaska. Lo cual quiere decir que, por ejemplo, gente que venga del África subsahariana o del Magreb con intenciones poco honestas hacia las mujeres que viven en este país, nacionales o extranjeras, podrá ahora cambiarse de sexo, sin más decir que quiere cambiarse de sexo, y entonces acceder a los baños de mujeres, ¿no? Bueno, muy cómodo. Ya puestos a generalizar las violaciones en manada, pues qué mejor que dar facilidades a los violadores. Yo confieso que me debato todos los días entre dos pulsiones. La de querer ver a todo este gobierno en la cárcel y la de querer ver a todo este gobierno en el psiquiatra. Quizá pues lo que habría que desear es que todo este gobierno acabe en un hospital penitenciario, y así combinamos las dos cosas. Una noticia que nos llega del otro lado del charco. Ayer el gobierno Trump, por boca de Marco Rubio, declaraba la guerra, virtual por supuesto, al Tribunal Penal Internacional. Escuchen. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha prometido desmantelar la Corte Penal Internacional e instó a otros países a sumarse a ese objetivo en plena escalada de la ofensiva de la administración de Donald Trump contra el tribunal. Rubio acusó a la CPI de librar una guerra contra Estados Unidos no con balas ni misiles, sino con la fuerza del llamado derecho internacional. El enfrentamiento entre Washington y la Corte se remonta al primer mandato de Trump, cuando la administración estadounidense rechazó la investigación sobre presuntos crímenes de guerra cometidos por sus fuerzas en Afganistán. En su segundo mandato, la Casa Blanca ha intensificado la presión con sanciones contra funcionarios de la CPI por las investigaciones abiertas sobre Estados Unidos e Israel. Bueno, pues Donald Trump ha comprendido, después de su primer paso por la Casa Blanca, que ocupar la Casa Blanca no equivale necesariamente a tener el poder. Le arruinaron su primera legislatura porque seguían controlando el poder, los progres de izquierda y de derecha. Le boicotearon de principio a fin. Le robaron las elecciones de 2020. Lo siento, es mi convencimiento. Le robaron las elecciones de 2020. De ahí esa resistencia del Partido Demócrata que se exija identificación al votante. Nadie se resiste a menos que estés metiendo cientos de miles de falsos votantes que carecen de identificación. Y cuando llegó por segunda vez a la Casa Blanca, pues Donald Trump venía con la lección aprendida. No basta con llegar a la Casa Blanca, hay que ocupar el poder. Y hay que destruir el poder que tiene el enemigo. Donald Trump llegó siendo consciente de que estamos en una guerra ideológica, y además es una guerra a muerte. Solo puede quedar uno. O gana el bando progre, es decir, el bando antioccidental, o gana el bando no progre, es decir, Occidente. Y en eso está. Y va a desmantelar uno por uno los centros de poder progres, va a desmantelar una por una las vías de financiación, ya lo está haciendo con todo el tema de la ayuda exterior en Estados Unidos. Y con respecto al Tribunal Penal Internacional, pues el Tribunal Penal Internacional es algo que en origen pues era un concepto loable.
Hay países donde existen dictaduras apestosas y genocidas. Por supuesto, dentro de ese país no se va a perseguir a los genocidas, porque los genocidas son los que mandan, así que hagamos un Tribunal Penal Internacional para poder perseguir a todos los canallas auténticos. El concepto está bien. Y así, por ejemplo, se pudo procesar a los genocidas de la antigua Yugoslavia. Ahora bien, como tantos otros conceptos nobles, feminismo, ecologismo, todo lo que los progres tocan y terminan dominando, pues se convierte en una basura. El feminismo ya vemos en qué ha acabado, en toda la ideología enloquecida trans. El ecologismo ya hemos visto que ha acabado en un plan deliberado para arruinar Occidente. Y el TPI, el Tribunal Penal Internacional, pues ha acabado en algo totalmente dominado por una burocracia progre de jueces, que en realidad son jueces políticos, y que, oiga, es extraordinario. A China nadie la juzga por genocidio, a pesar de que está cometiendo un genocidio con el pueblo uigur. Genocidio en términos estrictamente reales, con abortos forzados, esterilizaciones forzadas de mujeres, gente encerrada a cientos de miles en campos de concentración y reeducación, exterminio de la religión y la cultura del pueblo uigur perfectamente planificado. Eso es la definición de genocidio, pero a China no la persigue el TPI. El TPI tampoco persigue al gobierno torturador y asesino venezolano. Hay denuncias de torturas avaladas pues por todos los organismos de derechos humanos del mundo, desde las propias comisiones de la ONU hasta Amnistía Internacional. Pues da igual, las denuncias han estado durmiendo 15 años en los cajones del Tribunal Penal Internacional. Eso sí, llega Hamás, comete un genocidio brutal e inhumano contra Israel, Israel se defiende y entonces el Tribunal Penal Internacional se pone a perseguir a Israel por genocidio. Tócate las narices. ¿Por qué? Porque el Tribunal Penal Internacional no es un tribunal. Es simplemente una maquinaria al servicio de la toma del poder progre. Y el Tribunal Penal Internacional pues estaba tonteando con perseguir a funcionarios estadounidenses que apliquen las leyes migratorias de Trump. Y claro, el gobierno Trump ha dicho, perdone usted, que se dedique usted a perseguir a Israel y a Estados Unidos. O sea, está el mundo lleno de genocidas progres, pero persigue usted a Israel y a Estados Unidos. Dice, se acabó, vamos a desmontar el Tribunal Penal Internacional. Y ha puesto en marcha el proceso para desmontarlo. Y desmontarlo significa piedra a piedra. ¿Cómo? Pues muy sencillo. Ya han empezado las sanciones a funcionarios del Tribunal Penal Internacional implicados en la persecución contra Israel y contra Estados Unidos. Y se va a empezar a presionar a los distintos países para que se retiren del Tribunal Penal Internacional. Y por supuesto se van a adoptar más sanciones contra todos aquellos que colaboren con un tribunal que evidentemente se ha convertido en un arma antiamericana y antioccidental. Y a mí me parece muy bien. Me encanta que Trump entienda perfectamente que estamos en una guerra y que esa guerra hay que ganarla y que no puede quedar ningún organismo en manos de quienes han intentado destruir Occidente. Y afortunadamente no lo han conseguido por unos milímetros, los que separaron la bala con la que se intentó matar a Trump del cráneo de Trump.